No sé en qué momento el cielo decidió volverse gris, ni cuando la niebla empezó a cubrir la autopista como si quisiera ocultar algo o a alguien. Solo sé que ese día, todo ya estaba perdido y yo no lo sabía. Mi nombre es John, oficial de policía, y ese fue el peor error de mi vida. La radio crepitaba, interferencia, estática, gritos lejanos. Repito, manténganse en sus hogares. Personas atacando a civiles. Esto no es un simulacro. Apagué la radio, no porque no quisiera escuchar, sino porque ya lo estaba viendo. El tráfico estaba completamente detenido. Filas interminables de autos, motores encendidos, puertas abiertas, gente corriendo entre los vehículos. Gritaban. Pero no era un grito normal, era desesperación pura. ¿Qué demonios? Murmuré. Salí de la patrulla. Error número 1. El aire estaba pesado, frío, húmedo. La neblina apenas dejaba ver a unos metros. Y entonces lo escuché. Un golpe. Luego otro. Y luego un grito que se cortó de golpe. Giré la cabeza. Y lo vi. Un hombre tirado en el suelo forcejeando con alguien encima. No era alguien. Era una cosa. Lo estaba mordiendo. Arrancándole la carne como si fuera nada. Mi cuerpo no reaccionó. Mis manos no se movieron. Solo me quedé mirando. Ayuda. El grito me sacó del trance. Un hombre corría hacia mí. Entré a mi patrulla rápidamente y el hombre desesperado golpeó la ventana de mi patrulla. Por favor, déjeme entrar. Lo miré. Sus ojos estaban rotos. No había esperanza ahí. Solo miedo. Abrí la puerta. Error número 2. No alcanzó a entrar. Algo lo golpeó por detrás. Cayó de frente contra la puerta. Su sangre salpicó el vidrio. Y entonces eso volvió a aparecer. El infectado. Su rostro no era humano. Sus movimientos tampoco. Lo agarró del cuello. Y lo abrió. Como si fuera papel. No me vio. No sé por qué. Tal vez la niebla. Tal vez la suerte. O tal vez ni siquiera le importaba. Se fue. Arrastrando lo que quedaba del hombre. No hice nada. No disparé. No grité. No ayudé. Solo me quedé ahí, respirando, viendo cómo la sangre se deslizaba por la puerta de mi patrulla. Ese fue el momento exacto, en el que entendí que yo no era un héroe. Encendí el motor, y me abrí paso por donde pude. No miré atrás. No volví a escuchar la radio. No ayudé a nadie más en esa autopista, porque en ese momento, ya sabía la verdad. Esto no era un accidente. Esto no era un ataque aislado. Esto era el fin. El motor seguía encendido, pero ya no recordaba cuándo había dejado de escuchar los gritos. La autopista quedó atrás, el caos también, o al menos eso pensé. La ciudad apareció entre la niebla como un cadáver, alta, fría, silenciosa. Los edificios parecían mirar hacia abajo como si supieran algo que yo no. Un letrero oxidado se asomaba entre la bruma. Ciudad Lumina. Nunca había estado ahí, y aún así sentía que no debía haber venido. Entré. Calles vacías. Semáforos funcionando para nadie. Puertas abiertas. Autos chocados pero sin cuerpos. Eso fue lo primero que no encajó. No había sangre. No había rastros de lucha. No había nada. ¿Dónde está toda la gente? Murmuré. Ni siquiera el eco me respondió. Avancé lentamente con la patrulla. Las ruedas crujían sobre vidrio roto. Un juguete estaba tirado en medio de la calle. Un oso de peluche. Lo esquivé. No quise pensar en eso. Giré en una esquina. Y ahí la vi. La comisaría. Las luces estaban encendidas. La puerta abierta. Bajé del coche. Mi mano temblaba. No por miedo. Eso ya lo había dejado en la autopista. Esto era otra cosa. Entré. Silencio. Demasiado silencio. ¿Hola? Dije. Nada. El lugar estaba intacto. Papeles sobre los escritorios. Café aún en las tazas. Computadoras encendidas. Como si todos se hubieran levantado al mismo tiempo. Y se hubieran ido. Pero no había señales de evacuación. No había prisa. No había caos. Eso fue lo segundo que no encajó. Caminé más adentro. Pasé por las celdas. Vacías. Abiertas. Un monitor seguía mostrando cámaras de la ciudad. Interferencia. Pantallas negras. Pero en una de ellas, algo se movía. Me acerqué. La imagen era inestable. Una calle no reconocía cuál. Había gente corriendo. Y algo más. Sombras. Moviéndose rápido. Atacando. Cayendo. La transmisión se cortó. Apreté los dientes.
Entonces sí está pasando aquí también. Miré alrededor, buscando respuestas. Encontré una oficina cerrada. La puerta tenía una cinta amarilla. Riesgo biológico. La abrí. Ahí dentro todo cambió. El aire era más pesado. Había cajas abiertas, equipo tirado, y sobre un escritorio, una nota. La tomé. Mis manos dejaron de temblar. Protocolo de contención activo. Evacuar sobrevivientes a zonas seguras designadas, no esperar refuerzos. Fruncí el ceño. ¿Zonas seguras? Eso no tenía sentido. Una evacuación normal saca a la gente de la ciudad. Pero esto los estaba concentrando. ¿Por qué reunirlos? Abrí otra caja. Máscaras de gas. Selladas. Sin usar. Demasiadas. Miré la fecha del documento. Ese mismo día. Horas antes. Demasiado rápido. No, esto no se organiza así. No en horas. No sin aviso. Miré otra hoja. Parcialmente quemada. Solo se alcanzaba a leer. Incidente en universidad. Propagación acelerada. Fallo en contención inicial. Universidad. No sabía cuál. Pero algo en mi estómago se hundió. Esto empezó antes. Mucho antes de que yo llegara. Antes de la autopista. Antes de la radio. Esto ya estaba fuera de control. Y alguien decidió no detenerlo. Solté los papeles. Retrocedí. Y entonces lo sentí. Esa sensación. De que no estaba solo. Giré rápido. Apunté con el arma. Nada. Solo el sonido. De algo metálico cayendo al suelo en otra habitación. Caminé lentamente. Cada paso retumbaba en el silencio. Entré. Un casillero abierto. Dentro. Un uniforme. Manchado. No de sangre. De algo oscuro. Seco. Y en el suelo. Una radio portátil. La encendí. Estática. Luego una voz. Distorsionada. Lejana. Si alguien escucha esto, no vayan a las zonas seguras, repito. No es seguro. La señal murió. Me quedé inmóvil. Mirando el vacío. Todo empezó a encajar. Pero no de la forma que quería. Zonas seguras. Evacuación falsa. Silencio total. Esto no era un error. Era un plan. Salí de la comisaría. El aire frío me golpeó el rostro. La niebla seguía ahí. Más densa. Más viva. Miré la ciudad. Y por primera vez. No vi calles vacías. Vi un lugar. Esperando. Esperando a que alguien más entrara. Volví a la patrulla. Pero no encendí el motor de inmediato. Me quedé sentado. Mirando mis manos. Llegué tarde. No para salvar a alguien. Sino para entender. Que nunca hubo nada que salvar. Levanté la mirada. Y a lo lejos. Muy a lo lejos. Se escuchó un eco. No era un grito. Era peor. Era el sonido de muchas cosas moviéndose. Al mismo tiempo. Dentro de la ciudad.